Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. El pasado lunes 15 de abril dio inicio la 23ª sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, la cual tendrá lugar hasta el 26 de abril. El foro reúne a representantes de comunidades indígenas, de Estados miembros y del sistema de las Naciones Unidas, quienes debaten temáticas en torno a los derechos de los pueblos indígenas. Esto a través de plenarias oficiales, paneles en la zona de medios, eventos paralelos oficiales y conversaciones informales en los pasillos. El foro permanente brinda la oportunidad de conversar y construir relaciones, alianzas y amistades fundamentales para el movimiento global por los derechos indígenas. El tema de la sesión de este año se centra en mejorar el derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación en el contexto de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, enfatizando las voces de los jóvenes indígenas. Nuestra colega Maya Chipana entrevistó durante esta sesión a Darío José Mejía Montalvo del pueblo Zenú en Colombia y miembro del Foro Permanente. Darío nos habla sobre si el Foro Permanente es un mecanismo efectivo para ayudar a los problemas que enfrentan los pueblos indígenas y cómo los pueblos pueden hacer mayor uso efectivo de esta instancia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Darío. ¿Cuáles son los problemas más grandes hasta ahora que han sido platicados aquí en el Foro Permanente esta semana? Muchas gracias. Soy indígena del pueblo Zenú, al norte de Colombia. Bueno, esta semana ha sido un momento de reencuentro entre los pueblos indígenas del mundo y los gobiernos, las entidades de la ONU. Hemos escuchado que siguen los asuntos relativos a la persecución, a la criminalización en varios lugares del mundo. Con preocupación hemos escuchado que hay países que aún ven con alguna negativa la posibilidad de reconocer a los derechos de los pueblos indígenas de manera específica. Consideran que están incluidos cuando se denomina con otras categorías. Y también hemos visto cómo las soluciones que están acordándose en las conferencias de partes para atender la emergencia climática o la pérdida de la biodiversidad, cuando llegan al nivel nacional, se implementan sin el debido respeto y los protocolos adecuados para atender los derechos de los pueblos indígenas. No se aplican de manera pertinente las salvaguardas para asegurar que las nuevas tendencias en materia de sustitución de las fuentes energéticas, por ejemplo, no afecten los derechos de los pueblos indígenas que han sido vulnerados ya con la matriz energética basada en los combustibles fósiles. Muchas gracias por tu respuesta. Y mi segunda pregunta es si usted se piensa que el foro es un mecanismo efectivo para ayudar los problemas que confrontan los pueblos originarios. Bueno, los pueblos indígenas han intentado siempre ser escuchados desde antes incluso de la conformación de las Naciones Unidas. Ya estaban intentando que sus territorios, sus formas de pensamiento y de gobierno no fueran sustituidos por fronteras y sistemas jurídicos provenientes de otros lados, en este caso occidentales, como les denominamos. Y el Foro Permanente es un paso, una institución que hace parte de ese proceso histórico. La efectividad o no efectividad del Foro Permanente no se define por su propia existencia, sino por la voluntad que tengan los estados para tomar en serio las discusiones, las contribuciones que los pueblos indígenas hagan y también las recomendaciones que los miembros del foro generen en sus informes anuales. Muchas gracias.
Y mi última pregunta por ahora es cómo pueden gente indígena usar estas recomendaciones que salen en el documento de Naciones Unidas para seguir apoyando y seguir sus advocacias. El documento más importante es la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Es un referente importante. El Foro Permanente también ha hecho recomendaciones a las organizaciones de pueblos indígenas y también a otros organismos multilaterales, por ejemplo, la década sobre lenguas indígenas que actualmente se está desarrollando. Es una enorme oportunidad para que los gobiernos y los pueblos indígenas se pongan de acuerdo en los distintos niveles nacionales para reforzar el uso de las lenguas en distintos aspectos, el acceso a derechos básicos como la salud, la educación, la justicia. Todos necesitan que se refuerce el uso de las lenguas propias de los pueblos indígenas. También, por ejemplo, producto de las recomendaciones del foro, actualmente ya tenemos la resolución número 39 de la CEDAW contra la discriminación de las mujeres y las niñas indígenas. Este instrumento es enormemente poderoso. Los gobiernos, tanto de los estados como los gobiernos de los pueblos indígenas, deben utilizarlo para transformar aquellas prácticas que puedan estar generando discriminación a las mujeres y a las niñas indígenas para evitar la reproducción de violencias, porque estos asuntos no solo corresponden a los estados, también son asuntos de la cultura, también son asuntos de la normalización de las violencias de muchas maneras. Creo que hay una enorme oportunidad para todos y así sucesivamente podemos encontrar recomendaciones, por ejemplo, en el ámbito del cambio climático, de la biodiversidad. Participar de los escenarios es sumamente importante y creo que las organizaciones indígenas pueden utilizar todos los instrumentos para desarrollar sus estrategias pedagógicas a nivel territorial, a nivel local. La juventud, a quien le hemos dado un espacio relevante en la sesión del foro del presente año, tiene una enorme oportunidad para conducir los asuntos de los pueblos indígenas y cuenta entonces con los instrumentos que aquí se están generando y que ellos con seguridad van a ayudar a impulsar y a transformar de mejor manera. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.